Se rieron cuando un millonario con solo 3 meses de vida adoptó a 5 niños de la calle. No sabían que el destino lo cambiaría todo. Deja tu ubicación en los comentarios. Me encanta saber de dónde son. Vamos a la historia. El sobre de papel manila yacía sin abrir sobre el escritorio de caoba de Alejandro Arango, proyectando una larga sombra a pesar de su delgadez. A través de los ventanales de su penthouse en el piso 52, la Ciudad de México brillaba como un alajero, ajena a la devastación contenida en esa simple carpeta. 3 meses, susurró Alejandro, rompiendo finalmente el silencio que había envuelto la habitación desde que su médico personal se había marchado. 3 meses de vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan tangibles como las raras obras de arte que adornaban sus paredes. A sus 58 años, Alejandro Arango había construido un imperio que abarcaba continentes. El logo de inversiones Arango coronaba edificios en 12 países. Su fortuna haría que naciones pequeñas sintieran envidia, y nada de eso importaba ahora. Alejandro se aflojó la corbata de seda y se sirvió 3 dedos de un whisky de 30 años. El líquido ámbar atrapó la luz del atardecer mientras lo llevaba a sus labios. Sabía a cenizas. ¿Qué legado estoy dejando?, le preguntó a la habitación vacía. Su voz, normalmente imponente en las salas de juntas, sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Su esposa, Elizabeth, había sucumbido a la misma enfermedad hacía 5 años. Nunca tuvieron hijos. Siempre demasiado ocupados construyendo el imperio. Siempre pensando que habría tiempo después. Ahora, ya no había un después. Alejandro se acercó a la ventana, observando las diminutas figuras que se apresuraban abajo como hormigas. ¿Cuántos de ellos corrían a casa con sus familias? ¿A cuántos les esperaba alguien? La idea le provocó una ola de soledad que lo arrolló. Los recuerdos volvieron de golpe. Su infancia en un pequeño departamento en Iztapalapa, su madre con 3 trabajos después de que su padre los abandonara, la beca que fue su boleto de salida, el ascenso implacable a la cima. Se había prometido que nunca más sería vulnerable, que nunca más necesitaría a nadie. Y lo había logrado. Brillante y terriblemente. Su celular vibró. Otra reunión de consejo. Otra adquisición. Otro millón para sumar a cuentas que pronto pertenecerían a parientes lejanos que nunca se habían molestado en conocerlo. Alejandro Arango, el amo del universo, iba a morir solo. Dejó su bebida intacta y se enderezó la corbata. La máscara del empresario despiadado volvió a su lugar mientras recogía sus papeles. Pero algo se había roto dentro de él. Algo fundamental. Entró en el elevador. Alejandro hizo un voto silencioso. Sus días restantes significarían algo. Simplemente no sabía qué ni cómo. Las puertas del elevador se cerraron sobre el imperio que había construido y el vacío que contenía. La gala benéfica había sido insoportable. Alejandro se ajustó el moño mientras su chofer navegaba por las calles nocturnas de la capital. Su mente seguía volviendo al diagnóstico. 3 meses. Los murmullos compasivos y las miradas calculadoras de quienes se habían enterado de su condición lo hacían sentir como una mercancía cuyas acciones se desplomaban. La siguiente a la derecha, Jaime, indicó Alejandro de repente. Es más corto para llegar a casa. El auto de lujo giró en una calle más estrecha, sus faros barriendo los locales cerrados por la noche. Al acercarse a un callejón entre 2 edificios, Alejandro vislumbró movimiento en las sombras. Detén el auto. Solo un momento. Contra las protestas de su preocupado chofer, Alejandro salió al frío de diciembre. El pronóstico había mencionado helada antes del amanecer. Se acercó al callejón con cautela, sus zapatos de piel italianos resonando contra el pavimento. 5 figuras acurrucadas se hicieron visibles. Niños usando cartones y periódicos como cobijas. El mayor no podía tener más de 15 años. El menor, quizás 7 u 8. Se despertaron al instante, alertas como animales de presa, sintiendo el peligro. Tranquilos, dijo Alejandro, levantando las manos. No soy policía. El niño mayor se paró protectoramente frente a los demás. No estamos haciendo nada malo.
Es propiedad privada, pero el dueño dijo que podíamos quedarnos hasta que empiecen a construir. Alejandro notó que estaban organizados, con sus pocas posesiones ordenadas. Había una inteligencia en sus ojos que lo sorprendió, particularmente en el mayor y en el más pequeño. ¿Cómo se llaman?, preguntó. Silencio. Luego, el mayor volvió a hablar. Soy Ethan. Estos son Tyler y Tomás, dijo, señalando a dos niños idénticos de unos 13 años. Él es Lucas, un flaco de 11 años con manos de artista. Y Dylan, el pequeño de ojos enormes. ¿Son hermanos? No de sangre, respondió Ethan. De circunstancia. Algo se agitó en Alejandro. Algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Un impulso, irracional y poderoso, se apoderó de él. Va a helar esta noche, dijo. Tengo un lugar cerca. Camas calientes, comida caliente. La sospecha en sus ojos fue inmediata. Sin compromisos, agregó Alejandro. Solo por esta noche. Después de todo, es época navideña. Los niños deliberaron en susurros mientras Alejandro esperaba. Su chofer observaba incrédulo desde el auto. Finalmente, Ethan levantó la vista. Una noche. Nos quedamos juntos. Nos vamos cuando queramos. De acuerdo. 20 minutos después, Alejandro Arango, que nunca había tenido ni una mascota, observaba a 5 niños de la calle entrar con cautela en su penthouse. Se quedaron agrupados en la vasta sala, luciendo a la vez asombrados y aterrorizados por el lujo que los rodeaba. La cocina está surtida, dijo Alejandro. Las recámaras, por ese pasillo. El baño tiene todo lo que necesitan. Estaré en mi estudio si se les ofrece algo. Cuando se disponía a irse, el más pequeño, Dylan, habló. ¿Por qué hace esto? Alejandro se detuvo. Era una pregunta que no podía responder. No del todo. En su lugar, simplemente dijo, porque puedo. Pero mientras estaba sentado solo en su estudio más tarde, escuchando los sonidos amortiguados de vida que llenaban temporalmente su hogar vacío, comenzó a formular un plan tan descabellado que apenas podía creer que lo estuviera considerando. Mañana llamaría a sus abogados. La mansión de Alejandro en las Lomas siempre había sido una vitrina, inmaculada, prístina y totalmente sin vida. Ahora, los ecos de voces jóvenes rebotaban en los pisos de mármol y los muebles de diseñador. Esto es una locura, masculló Armando Valdés, el abogado de Alejandro durante 20 años, mientras observaban a los niños desde la puerta del estudio. Los 5 se movían como una unidad, sin alejarse nunca mucho el uno del otro. La tutela temporal es una cosa, pero la adopción, los 5, en tu condición. Alejandro observó cómo los gemelos, Tyler y Tomás, examinaban todo con curiosidad técnica. Como Lucas trazaba los patrones de un jarrón antiguo con dedos de artista, como Ethan contaba constantemente las salidas y los objetos de valor, como el pequeño Dylan absorbía cada detalle como una esponja. Mi condición es precisamente la razón. Armando, respondió Alejandro. Procesa los papeles. A los 3 días, las tensiones eran altas. Los niños rompieron un jarrón invaluable mientras jugaban bruscamente. Alejandro les gritó con dureza. Ethan respondió organizando una ley del hielo que duró horas. En la 4ª noche, Alejandro encontró a Dylan intentando forzar la cerradura de su estudio. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió. El niño pequeño dio un brinco. Yo quería ver sus libros. Podrías haber pedido permiso. Los ojos de Dylan se entrecerraron. Los adultos no suelen decirme que sí. La franqueza dejó atónito a Alejandro. Abrió la puerta. Bueno, yo te estoy diciendo que sí ahora. El rostro del niño se iluminó mientras exploraba la extensa biblioteca. Cuando Alejandro mencionó que era hora de dormir, Dylan preguntó, ¿puedo llevarme uno para leer? ¿Sabes leer? Sí. Y se nos enseñó a todos, dijo Dylan con orgullo. Dice que el conocimiento es mejor que el dinero para sobrevivir. Alejandro le entregó un libro de astronomía simplificado. Empieza con este. Al final de la primera semana, surgió una rutina. Caótica, incómoda, pero una rutina al fin.
Los niños probaban los límites constantemente. Una cena programada se convirtió en el punto de conflicto. No voy a comer esto, declaró Lucas, apartando un salmón perfectamente preparado. Comerás lo que se te sirve, dijo Alejandro con firmeza. No pedimos venir aquí, desafió Isen. Y sin embargo, aquí están, con ropa limpia y un techo sobre sus cabezas. Se hizo el silencio. Luego, Dylan habló, con su voz pequeña. La última vez que alguien nos dio comida gratis, llamaron a la policía cuando estábamos dormidos. La inocente revelación quedó flotando en el aire. Alejandro dejó su tenedor. Eso no pasará aquí, dijo en voz baja. Se los prometo. Dylan asintió solemnemente. Sé que estás enfermo. Nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti. Alejandro se quedó mirándolo. ¿Qué te hace decir que estoy enfermo? Tu botiquín. La forma en que a veces haces gestos de dolor. Los papeles que escondes cuando entramos. Dylan se encogió de hombros. La gente cree que los niños no se dan cuenta de las cosas. Los otros niños parecían incómodos pero no sorprendidos. Lo sabían. ¿Es por eso que se quedaron? Preguntó Alejandro, dirigiéndose a todos. Lástima, respondió Isen, sus ojos endurecidos por la calle de repente vulnerables. Nos quedamos porque eres la primera persona que no quiso algo de nosotros. Aunque solo sea porque te estás muriendo. La brutal honestidad rompió algo en la habitación. Alejandro se rió. Una risa genuina que lo sorprendió incluso a él. Bueno, dijo, al menos ahora estamos siendo honestos. Esa noche, por primera vez, la mansión se sintió diferente. No del todo un hogar, pero ya no solo una casa. Alejandro se quedó despierto, escuchando pasos ocasionales y susurros, los sonidos desconocidos de la vida interrumpiendo su perfecta soledad. Era aterrador. Era maravilloso. La historia estalló más rápido de lo que Alejandro había previsto. Multimillonario terminal adopta a 5 niños de la calle, gritaba el titular de un importante periódico financiero. Por la mañana, su teléfono no dejaba de sonar. Ignórenlos, instruyó Alejandro a su personal mientras ajustaba el moño de Dylan. Los 5 niños estaban de pie, incómodos, en trajes a la medida que no podían ocultar del todo sus cuerpos endurecidos por la calle. ¿Por qué tenemos que ir a esa cosa otra vez? Preguntó Tomás, tirando de su cuello. Porque el evento anual a beneficio del hospital infantil es importante, dijo Alejandro pacientemente. Y porque la gente está hablando de nosotros, afirmó Isen secamente. Alejandro lo miró a los ojos. Sí, y quiero que vean lo que yo veo. El gran salón de un hotel de lujo en Polanco brillaba con la élite de la ciudad. Las conversaciones se acallaron momentáneamente cuando Alejandro entró con su séquito de niños. Luego comenzaron los susurros, apenas disimulados detrás de manos con manicura y copas de champán. Arango perdió la cabeza. Un diagnóstico terminal hace cosas extrañas. Un truco publicitario antes de estirar la pata. Esos animales van a destrozar su patrimonio. Arturo Lezama, el principal rival de Alejandro y director general de Lezama Global, se acercó con una sonrisa depredadora. Alejandro, qué caritativo de tu parte traer tu proyecto esta noche. Alejandro sintió que Isen se tensaba a su lado. Son mis hijos, Arturo. No un proyecto. La sonrisa de Lezama no llegó a sus ojos. Claro. Aunque uno se pregunta si el Consejo de Inversiones Arango comparte tu entusiasmo paternal, especialmente dadas tus preocupaciones de salud. Mi salud es asunto mío. Oh, pero el liderazgo de una empresa pública es asunto de todos. Lezama se volvió hacia los niños. ¿Y ustedes, pequeños emprendedores de la calle, qué opinan de las altas finanzas? ¿Ya encontraron algo que valga la pena embolsarse? Antes de que Alejandro pudiera intervenir, Isen dio un paso al frente. De hecho, señor, he estado estudiando los informes trimestrales de su empresa. Su relación deuda-capital parece preocupante en comparación con los estándares de la industria. El silencio se apoderó de ellos. El rostro de Lezama se oscureció. Cuida tu lengua, niño. No perteneces aquí. Tampoco la mayor parte del rendimiento de su cartera,
replicó Isen con frialdad. Una mujer con diamantes ahogó un grito. La mano de Lezama se crispó como si fuera a golpear a Isen. Alejandro se interpuso entre ellos. Mi hijo tiene talento para los números, dijo Alejandro, enfatizando la palabra hijo. Quizás deberías escuchar. Lezama se burló. Tus hijos tienen talento para la manipulación. Claramente. Todos saben lo que está pasando aquí. Te estás muriendo, Arango. Estos mocosos te han convencido de que les entregues lo que has construido. Tyler se abalanzó hacia adelante, pero fue detenido por su gemelo. No hables así de él. La habitación se había quedado en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Creo, dijo Alejandro con una calma mortal, que nos iremos antes. Vengan, niños. Mientras caminaban entre la multitud que se apartaba, el pequeño Dylan se detuvo de repente y se volvió hacia Lezama y la élite reunida. ¿Creen que lo estamos usando porque se está muriendo? Dijo el niño claramente. Pero ustedes son los que lo dejaron solo cuando se enfermó. La verdad de sus palabras quedó suspendida en el aire como cristal. Nadie habló mientras Alejandro guiaba a su nueva familia fuera del salón. En el auto, Alejandro esperaba enojo, quizás lágrimas. En cambio, los niños estaban en silencio hasta que Lucas finalmente preguntó, ¿te importa lo que esa gente piense? Alejandro lo consideró. Antes me importaba, mucho. ¿Y ahora? Miró a estos 5 niños fieros y leales que lo habían defendido. A él, no a su dinero. La revelación lo golpeó como un rayo. Ahora me importa lo que ustedes piensen. Todos ustedes. Los niños intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que habían desarrollado en las calles. Finalmente, Isen habló por todos. Entonces, creemos que somos nosotros contra ellos, dijo simplemente. Y no vamos a perder. Alejandro Arango no estaba acostumbrado al fracaso. La humillación en la gala benéfica había encendido algo dentro de él. La determinación de demostrar que sus hijos merecían respeto, no desprecio. Vamos a organizar una cena, anunció durante el desayuno una semana después. Las personas más influyentes de la ciudad estarán aquí. Los niños intercambiaron miradas escépticas. ¿Por qué?, preguntó Lucas, sus manos de artista reacomodando nerviosamente los cubiertos. Dejaron claro que no les agradamos. Porque, en este mundo, el respeto se gana, explicó Alejandro. A veces, demostrando que la gente está equivocada. Las siguientes 2 semanas transformaron la mansión en un campo de entrenamiento. Alejandro contrató a la mejor instructora de etiqueta de la ciudad, una severa mujer francesa llamada Madame Beaumont, que irrumpió en sus vidas con precisión militar. Espalda recta, Dylan. Cuchillo a la derecha, Tomás. No se estira la mano. Tyler, se pide que te pasen la sal. Los niños soportaron interminables lecciones sobre modales en la mesa, temas de conversación y sutilezas sociales. Practicaron presentaciones y memorizaron los antecedentes de los invitados esperados. Alejandro les hizo trajes a la medida a cada uno, observando con un orgullo inesperado cómo se transformaban gradualmente, al menos por fuera. Esto es estúpido, murmuró Isen durante el ensayo final, ajustándose los gemelos. Nunca nos aceptarán. No se trata de aceptación, replicó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la revelación. Se trata de dignidad. Demostrarles que pertenecen a donde sea que elijan estar. Llegó la noche de la cena. La mansión relucía. Exquisitos arreglos florales adornaban cada mesa. El chef de renombre mundial que habían contratado había preparado una cena de 7 tiempos que impresionaría incluso a los paladares más exigentes. Dieron las 7, luego las 7:30. Para las 8, solo habían llegado 6 parejas de las 30 invitadas. Alejandro reconoció el insulto calculado de inmediato. Quizás el tráfico, sugirió su ama de llaves, pero sus ojos denotaban lástima. Los pocos que asistieron dejaron claro su desdén. Las conversaciones se detenían cuando los niños se acercaban. Las preguntas se dirigían a Alejandro como si sus hijos fueran invisibles. Cuando Lucas tiró accidentalmente un vaso de agua,
Las risitas apenas se disimularon. El punto de quiebre llegó durante el postre. Regina Valenzuela, esposa de un prominente administrador de fondos de cobertura, derramó accidentalmente vino tinto en el traje nuevo de Lucas. ¡Ay, Dios!, dijo sin una pizca de remordimiento. ¡Qué torpe soy! Pero bueno, las telas finas se desperdician en quienes no están acostumbrados a ellas. Alejandro vio el dolor cruzar el rostro de Lucas antes de que el niño lo enmascarara con la indiferencia practicada de alguien acostumbrado a la crueldad. Antes de que pudiera intervenir, escuchó al esposo de Valenzuela hablar con otro invitado. El pequeño proyecto de caridad de Arango en su lecho de muerte es todo un espectáculo, ¿no? Me pregunto cuánto tardarán estos mocosos en vaciar sus cuentas una vez que se haya ido. La habitación pareció congelarse. Alejandro miró los rostros burlones, el desprecio apenas disimulado. Luego sus ojos encontraron a sus hijos, 5 niños tratando desesperadamente de ser lo que otros querían, de ganarse un lugar por el que no deberían haber tenido que luchar. Algo dentro de Alejandro Arango, el empresario despiadado que había aplastado a competidores sin remordimientos, se rompió y se reformó en algo más fuerte. Se puso de pie, golpeando su copa para llamar la atención. «Quiero agradecerles a todos por venir esta noche», dijo, con voz firme. «Su presencia ha sido educativa para mis hijos y para mí». Miradas confusas circularon por la mesa. «Verán, los invité aquí pensando que necesitaba su aprobación. Que mis hijos la necesitaban». Alejandro puso una mano en el hombro de Dylan. «Estaba equivocado. Esta noche me ha demostrado que algunos de los mejores trajes de la ciudad cubren a los peores personajes». Murmullos de indignación recorrieron la habitación. «Esta cena ha concluido», anunció Alejandro. «Jaime los acompañará a la salida». Después de que los atónitos invitados se marcharon, los 6 arangos se sentaron en silencio en la enorme mesa del comedor. «¿Freke Seamus?», preguntó Dylan en voz baja. Alejandro miró sus rostros abatidos y sintió una protección feroz que nunca antes había experimentado. «No», dijo con firmeza. «Ellos fracasaron. Fracasaron en ver lo que yo veo». «¿Y qué es eso?», preguntó Tomás. La voz de Alejandro se suavizó pero se volvió segura. 5 niños extraordinarios que sobrevivieron a circunstancias extraordinarias, que merecen oportunidades extraordinarias. Hizo una pausa. «Y vamos a crear esas oportunidades nosotros mismos». Por primera vez desde que entraron en su casa, los 5 niños le sonrieron simultáneamente. Un pequeño milagro que significaba más que cualquier negocio que hubiera cerrado. La mansión sufrió una transformación. Alejandro, que siempre había delegado los asuntos del hogar a su personal, se encontró profundamente involucrado en la creación de espacios para su nueva familia. El salón formal se convirtió en un lugar de reunión cómodo con sofás de gran tamaño. La cocina, rara vez utilizada, se amplió para dar cabida a lecciones de cocina que los 6 intentaron con diversos grados de éxito. «Es la tercera vez que activamos la alarma de humo», rió Tyler mientras ventilaban la cocina después de un intento particularmente ambicioso de lasaña. «Los bomberos ya nos conocen por nuestro nombre», añadió Tomás, limpiándose salsa de la cara. Incluso Alejandro se unió a la risa, un sonido que se estaba volviendo más común en la casa que solo había conocido el silencio durante años. A medida que pasaban las semanas, Alejandro notó que los intereses distintos de cada niño emergían más claramente. Durante una tarde tranquila en su estudio, observó a Isen absorto en informes financieros. «¿Entiendes eso?», preguntó Alejandro, genuinamente sorprendido. Isen asintió sin levantar la vista. «Los números tienen sentido. La gente no». Alejandro consiguió que un antiguo colega, un prodigio de las matemáticas convertido en gurú de las inversiones, fuera el tutor de Isen. La aptitud del chico los dejó a ambos atónitos. Los gemelos revelaron su fascinación por la tecnología cuando Alejandro los sorprendió desarmando y rearmando su laptop de repuesto. «Podemos volver a armarla», exclamaron al unísono. «Cuento con ello», respondió Alejandro, y luego añadió, «hay un laboratorio de ingeniería en el ala este. Ahora es de ustedes».
El talento artístico de Lucas surgió a través de garabatos que transformaban papel de desecho en obras de arte. Alejandro contrató a un renombrado artista para que lo guiara, observando con orgullo cómo la confianza de Lucas crecía con cada boceto. Para Dylan, el más joven, eran los libros, especialmente de ciencia y medicina. Alejandro lo encontró una noche rodeado de textos médicos de la biblioteca. ¿Puedes leer esto?, preguntó Alejandro, tomando un complejo libro de anatomía. La mayor parte, respondió Dylan. El cuerpo es como una máquina. Si entiendes las partes, puedes arreglar lo que está roto. Alejandro arqueó una ceja. Ah, sí. El niño asintió seriamente. Como tú. Estás roto, pero quizás no para siempre. El inocente comentario golpeó duramente a Alejandro. A medida que su salud se deterioraba, la fatiga se volvía más persistente. El dolor requería medicamentos más fuertes. Había comenzado los preparativos para lo inevitable. Sus abogados habían consolidado la adopción y actualizado su testamento, asegurándose de que los niños estuvieran cuidados. Pero había aceptado su destino. Hasta ahora. Esa noche, Alejandro hizo llamadas a especialistas de todo el mundo. A la mañana siguiente, se había reunido un equipo de tutores, no solo en lo académico, sino en los intereses específicos de cada niño. La mansión zumbaba con nueva energía mientras se creaban espacios de aprendizaje y se organizaban horarios. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó Isen una noche, encontrando a Alejandro revisando sus planes educativos a pesar del agotamiento evidente. Alejandro consideró la pregunta. Hace 3 meses, no habría tenido respuesta. Ahora tenía 5. Porque el tiempo es precioso, dijo simplemente. Y quiero darles la mayor cantidad del mío que pueda. Lo que no dijo, lo que no se atrevía a admitir, era como estos 5 niños rudos de la calle habían despertado algo que él creía que había muerto con su esposa. Esperanza. Propósito. La frágil creencia de que quizás había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Más tarde esa noche, el dolor mantuvo a Alejandro despierto. Vagó a la cocina por agua y medicamentos, solo para congelarse al escuchar voces susurrantes desde la biblioteca. A las 3 de la mañana, los 5 niños deberían haber estado dormidos. Silenciosamente, se acercó a la puerta entreabierta, preparado para regañarlos por romper el toque de queda. Lo que vio, en cambio, lo cambiaría todo. Alejandro se quedó en silencio en la entrada, la ira creciendo por el toque de queda roto. La biblioteca estaba tenuemente iluminada, pero pudo ver a los 5 niños encorvados sobre la gran mesa de roble, rodeados de pilas de libros y papeles. Revistas médicas, informes financieros y diagramas complejos cubrían cada superficie. Dio un paso adelante, listo para reprenderlos, cuando la pequeña voz de Dylan lo detuvo. El protocolo de tratamiento necesita una modificación. Su tipo de cáncer responde mejor a esta combinación. El niño señaló un complejo gráfico médico que Alejandro reconoció del consultorio de su propio oncólogo. Necesitaríamos acceso a tratamientos experimentales, replicó Isen, escribiendo cálculos. Eso requiere dinero. Mucho dinero. Que podemos generar usando el algoritmo, dijo Tomás mientras Tyler asentía. Los patrones de mercado son predecibles si te alejas lo suficiente. Lucas estaba dibujando algo. Alejandro pudo ver que era un diagrama detallado de lo que parecía ser un dispositivo médico. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Alejandro cortó la habitación como un cuchillo. 5 cabezas se levantaron de golpe, sus rostros congelados de culpa y miedo. Por un momento, nadie habló. Luego, Isen se levantó lentamente. Sabemos cómo salvarte. Alejandro se quedó mirando, seguro de haber escuchado mal. ¿Qué dijiste? Dylan se acercó con cautela, sosteniendo una carpeta. Tu cáncer. Es agresivo, pero hay un camino que tus médicos no han intentado. Alejandro miró la carpeta, luego a cada niño. ¿Cómo es posible que? No somos lo que la gente piensa que somos, interrumpió Isen. Ninguno de nosotros. Uno por uno, explicaron. Isen había aprendido finanzas por su cuenta leyendo periódicos de negocios desechados,
desarrollando una habilidad casi sobrenatural con patrones y predicciones. Los gemelos habían estado arreglando y reprogramando aparatos electrónicos desechados desde los 7 años. Lucas podía reproducir cualquier cosa que viera con perfecta precisión, incluidas complejas ilustraciones médicas. Y Dylan, el más joven, había pasado horas en salas de espera de hospitales, leyendo textos médicos mientras esperaba en la clínica gratuita para tratar cualquier dolencia que los aquejara en las calles. Nos encontramos porque éramos diferentes, explicó Eason. Niños como nosotros no sobreviven solos. Alejandro se dejó caer en una silla. Entonces, sabías quién era. Cuando los encontré en ese callejón. Te reconocimos, admitió Eason. Inversiones Arango. Tu foto estaba en la sección de negocios el día anterior. Lo planearon. Alejandro sintió una aplastante ola de decepción. Todo fue un cálculo. La pequeña mano de Dylan tocó la suya. No. No play name is Kane no se encontrarás. Pero cuando lo hiciste, el niño vaciló. Cuando lo hiciste, vimos una oportunidad. No solo de refugio, sino de hacer algo importante. ¿Importante? Repitió Alejandro. Tu dinero puede financiar investigaciones que de otro modo tardarían décadas, dijo Tyler. Y tú puedes darnos los recursos para desarrollar nuestras ideas, agregó Tomás. Ideas que podrían ayudar a gente como tú, dijo Lucas, casi inaudible. Alejandro miró el trabajo extendido ante él. Los cálculos complejos, los enfoques innovadores, la pura brillantez que se había escondido detrás de 5 pares de ojos cansados. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué intentar salvarme? ¿Por qué no solo esperar la herencia? Los niños intercambiaron miradas. Finalmente, Eason habló por todos. Porque eres la primera persona que nos miró y vio algo que valía la pena conservar. La simplicidad de la respuesta rompió algo en el pecho de Alejandro. Estos niños brillantes, calculadores y heridos, habían estado planeando salvarlo mientras él había estado planeando morir. Muéstrenme, dijo Alejandro, limpiándose una inesperada humedad de los ojos. Muéstrenme todo. Mientras amanecía sobre la ciudad, 6 figuras permanecían encorvadas sobre la mesa de la biblioteca, sus sombras fusionándose en una mientras conspiraban contra la muerte misma. A la mañana siguiente de su revelación, Alejandro convocó una reunión de emergencia con su equipo médico. Los doctores escucharon con educado escepticismo mientras él describía el enfoque de tratamiento alternativo, omitiendo cuidadosamente que provenía de un niño. Prometieron investigarlo con el tono condescendiente reservado para pacientes terminales que se aferran a un clavo ardiendo. No ayudarán, dijo Dylan cuando Alejandro regresó a casa, frustrado. Creen que estás desesperado. Estoy desesperado, admitió Alejandro, hundiéndose en su silla. El dolor había empeorado últimamente, un recordatorio constante de su tiempo menguante. Entonces lo haremos nosotros mismos, declaró Eason, con su confianza endurecida por la calle. Tenemos los recursos. Durante la siguiente semana, Alejandro observó con asombro cómo su familia improvisada transformaba partes de la mansión en lo que llamaron Proyecto Fénix. El ala este se convirtió en un espacio de investigación donde Dylan y Lucas trabajaban en protocolos de tratamiento. Alejandro hizo arreglos discretos para acceder a medicamentos experimentales a través de sus conexiones globales. Mientras tanto, Eason y los gemelos desarrollaron un revolucionario algoritmo de predicción de mercado. Combinando las habilidades de programación de los gemelos con los instintos financieros asombrosos de Eason, Alejandro proporcionó datos históricos de inversiones Arango, asombrado por la rapidez con que identificaron patrones que se les habían escapado a sus mejores analistas. Por primera vez desde su diagnóstico, Alejandro sintió que una emoción peligrosa se apoderaba de él. La esperanza. No podía durar. El primer signo de problemas llegó a través de una llamada de Diana Palacios, presidenta del Consejo de Administración de Inversiones Arango. Alejandro, el Consejo está preocupado, comenzó sin preámbulos. Estos niños, la adopción, tu salud, los accionistas están nerviosos.
Mi vida personal no es asunto del consejo, replicó Alejandro fríamente. Lo es cuando el director general de una empresa pública multimillonaria comienza a tomar decisiones erráticas mientras lucha contra una enfermedad terminal. La segunda advertencia llegó al día siguiente, cuando una trabajadora social apareció para una visita de bienestar anónima para los niños. Sus preguntas fueron directas, su manera, sospechosa. ¿Te sientes seguro aquí?, le preguntó a Dylan cuando pensó que Alejandro no podía oír. Más seguro que nunca, respondió el niño con una sorprendente serenidad. La trabajadora social se fue, pero Alejandro reconoció la amenaza. Alguien estaba observando. Alguien con influencia. La confirmación final llegó durante una videoconferencia programada con su equipo ejecutivo. Su pantalla mostró brevemente un correo electrónico entrante que no era para sus ojos. Un mensaje de su director financiero Arturo Lezama discutiendo planes de sucesión y oportunidades de adquisición. Están dando vueltas como buitres, dijo Alejandro a los niños esa noche. Lezama está planeando una toma hostil en el momento en que se me considere incapacitado. O muerto, añadió Isen sin rodeos. Alejandro asintió sombríamente. Siempre ha querido inversiones Arango. Ahora cree que está a su alcance. Los gemelos intercambiaron miradas. Revisamos nuestro sistema, dijo Tyler. Alguien ha estado tratando de acceder a la red de seguridad de la mansión y a tus servidores privados. Intentos sofisticados, agregó Tomás. El teléfono de Alejandro sonó. Era su jefe de seguridad. Señor, ha habido actividad inusual alrededor del perímetro de la residencia. Vehículos de vigilancia, no son de la policía. Después de terminar la llamada, Alejandro se enfrentó a sus hijos. A alguien no le gusta lo que estamos haciendo. Ni siquiera saben lo que estamos haciendo, protestó Lucas. Exacto. El rostro de Alejandro se oscureció. Pero sospechan algo. Mi comportamiento errático amenaza sus planes. Esa noche, Alejandro convocó un consejo familiar en la biblioteca asegurada. Los 5 niños escucharon atentamente mientras él describía las amenazas crecientes. Estamos luchando en múltiples frentes ahora, explicó. Primero, mi salud, que es la batalla central. Segundo, el gobierno corporativo. Intentarán destituirme como director general, alegando que no estoy mentalmente apto. Tercero, la adopción misma. Desafiará mi capacidad como tutor. Y cuarto, continuó Isen, el algoritmo. Si supieran lo que estamos desarrollando. Alejandro asintió. Podría revolucionar la predicción del mercado. Vale millones. Lo robarían, dijeron los gemelos simultáneamente. O lo destruirían, añadió Lucas. Dylan, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Necesitamos dividir para conquistar. Todos los ojos se volvieron hacia el niño más joven. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro. Nos has enseñado sobre estrategia, explicó Dylan. Cuando estás en desventaja, crea confusión entre tus enemigos. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Alejandro. Dividir su atención. Hacer que peleen entre ellos. Isen entendió, su mente astuta de la calle trabajando a toda velocidad. El plan tomó forma a medida que avanzaba la noche. Los 6 Arango, una familia forjada en la desesperación pero ahora unida por algo más fuerte, trazaron su defensa. Alejandro se lanzaría a una iniciativa caritativa muy pública, desviando la atención de su trabajo privado. Simultáneamente, a través de información cuidadosamente sembrada, enfrentarían a Lezama contra otros posibles saqueadores corporativos, creando confusión en las filas depredadoras. Y lo más importante, acelerarían el proyecto Fénix. El tratamiento experimental de Dylan comenzaría de inmediato, mientras que Isen y los gemelos desplegarían versiones tempranas de su algoritmo para generar el capital necesario para una investigación más extensa. Es peligroso, advirtió Alejandro. Para todos nosotros. Esta es su última oportunidad de retirarse. Puedo arreglarles vidas seguras y cómodas, sin importar lo que me pase. Los niños intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa que a veces todavía lo excluía. Luego, uno por uno,
Pusieron sus manos sobre la mesa. La familia no se retira, dijo Isen simplemente. Alejandro colocó su mano sobre las de ellos, sintiendo el calor de sus dedos pequeños y fuertes debajo de la palma. Estos niños que habían sobrevivido al abandono, la pobreza y las despiadadas calles, lo habían elegido a él. Un hombre moribundo que nunca había entendido el verdadero valor de la conexión hasta ahora. Entonces, peleamos, dijo, su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarlo. Juntos. Ninguno de ellos notó la pequeña luz roja parpadeando en el teléfono privado de Alejandro, indicando que alguien había estado escuchando cada palabra. La mañana llegó con un nuevo sentido de propósito. La mansión de Alejandro, una vez una vitrina de riqueza pero desprovista de vida, se había transformado en un centro de actividad secreta. El sótano, antes utilizado solo para almacenamiento y sistemas mecánicos, se convirtió en el centro neurálgico de lo que ahora llamaban oficialmente Proyecto Fénix. Protocolo de seguridad alfa activado, anunció Tomás, sus dedos volando sobre un teclado. Sistemas de la mansión aislados de redes externas. Campos de amortiguación celular activos, añadió Tyler. No hay señales de entrada o salida excepto a través de nuestros canales seguros. Alejandro observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Los gemelos habían creado una fortaleza tecnológica alrededor de la mansión en solo 3 días usando componentes pedidos a través de varias empresas fantasma para evitar la detección. La seguridad física también está mejorada, informó Isen. Investigué y reemplacé y a la mitad del equipo de seguridad con gente que no tiene conexiones con tu estructura corporativa. ¿Y el tratamiento? Preguntó Alejandro, volviéndose hacia Dylan y Lucas. Dylan extendió detallados gráficos médicos. La fase 1 comienza hoy. El protocolo modificado ataca las células cancerosas mientras preserva la función inmunológica. Levantó la vista con ojos demasiado sabios para su edad. Te harás sentir peor antes de sentirte mejor. Confío en ustedes, dijo Alejandro simplemente. Lucas había convertido un solarium poco utilizado en un espacio de tratamiento. La luz natural inundaba la habitación donde ahora se encontraba una cama médica, rodeada de equipos que parecían tanto familiares como extrañamente modificados. El sistema de administración está personalizado, explicó Lucas, señalando sus intrincados diagramas. Los protocolos estándar desperdician medicación en tejido sano. Esto se dirige solo a las áreas afectadas. Alejandro se reclinó en la cama, arremangándose para la primera infusión, mientras Dylan preparaba la medicación con una precisión que impresionaría a cualquier enfermero. Alejandro reflexionó sobre lo absurdo de poner su vida en manos de un niño que debería estar jugando con juguetes en lugar de calibrar tratamientos contra el cáncer. ¿Listo?, preguntó Dylan. Alejandro asintió, sintiendo el líquido frío entrar en sus venas. Mientras estoy en tratamiento, Ise me representará en la oficina. El consejo no puede oponerse a que guíe a mi hijo en el negocio. El tratamiento fue brutal. Durante los siguientes 3 días, Alejandro entró y salió de la conciencia, su cuerpo en guerra tanto con el cáncer como con la agresiva terapia. Los niños se turnaban a su lado, monitoreando sus signos vitales y ajustando los medicamentos. A través de la niebla del dolor y la medicación, Alejandro escuchaba sus voces, a veces discutiendo sobre los parámetros de tratamiento, a veces leyendo informes financieros en voz alta, a veces simplemente hablándoles sobre sus esperanzas y miedos. Al 4.º día, Alejandro despertó y encontró a los 5 niños dormidos en varias posiciones incómodas alrededor de su habitación. A pesar de su debilidad, sonrió. ¿Cuándo se habían convertido estos niños endurecidos por la calle en el centro de su mundo? A medida que concluía la primera fase del tratamiento, el aspecto financiero del proyecto Fénix se aceleró. Isen había estado haciendo apariciones diarias en Inversiones Arango, absorbiendo información como una esponja mientras recopilaba discretamente inteligencia sobre los planes de adquisición de Lezama. Se está acercando a accionistas clave, informó Isen durante su sesión de estrategia vespertina, ofreciendo compras premium condicionadas a la reorganización del consejo. Traducción:
Deshacerse de mí, dijo Alejandro, todavía débil pero lúcido. Mientras tanto, el algoritmo de IA está superando las expectativas, anunció Tyler con orgullo. Hemos generado un retorno de 18% en la cartera de prueba en solo 10 días. Tomás mostró gráficos complejos en su servidor seguro. La detección de patrones está funcionando. Podemos ver los cambios de mercado antes de que sucedan. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos implementarlo a gran escala?, preguntó Alejandro. 2 semanas, dijeron los gemelos al unísono. Quizás menos. Esa noche, mientras Alejandro revisaba su progreso desde su cama, escuchó un suave golpe. Elena Reyes, su asistente ejecutiva durante 20 años, entró cargando archivos. Los documentos que solicitó, señor, dijo, colocándolos a su lado. Sus ojos se detuvieron en el equipo médico que rodeaba su cama. El consejo está haciendo preguntas. Lezama está haciendo movimientos. Déjalo, replicó Alejandro. Todo procede según lo planeado. Elena vaciló. ¿Es verdad que estos niños realmente están ayudando con su tratamiento? Alejandro estudió a la mujer que había sido su empleada de mayor confianza durante 2 décadas. Son más que una ayuda, Elena. Me están salvando la vida. Su expresión permaneció ilegible. Espero que sepa lo que está haciendo, Alejandro. Después de que ella se fue, una sensación de inquietud persistió. Alejandro buscó su teléfono seguro para enviarle un mensaje a Isen, solo para descubrir que no estaba en su mesa de noche. La sensación de inquietud se profundizó hasta convertirse en alarma. El teléfono perdido de Alejandro activó un protocolo de seguridad inmediato. Los gemelos activaron los sistemas de rastreo mientras Isen entrevistaba a cada miembro del personal que tenía acceso a la sala de tratamiento. Nada, informó Isen, con la frustración evidente en su voz. El rastreo muestra que todavía está en la mansión, pero hemos buscado por todas partes. ¿Podría estar fallando?, preguntó Alejandro, todavía débil por su tratamiento. Nuestra tecnología no falla, afirmó Tyler con absoluta confianza. La respuesta llegó al amanecer. Lucas, que había estado monitoreando las cámaras de seguridad modificadas de la mansión, irrumpió en la habitación de Alejandro. Tiene que ver esto, dijo, colocando una tableta en las manos de Alejandro. La grabación mostraba a Elena Reyes entrando en la habitación de Alejandro mientras él dormía. Tomó su teléfono, fotografió documentos relacionados con el proyecto Fénix y lo reemplazó todo cuidadosamente antes de irse. ¿Cuándo fue esto?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Anoche, después de su visita, respondió Lucas. Hay más, añadió Dylan, dando un paso al frente. El servidor seguro muestra que alguien accedió a nuestros protocolos de tratamiento desde dentro de la mansión. Alejandro cerró los ojos brevemente. 20 años de lealtad, o eso había pensado. Encuéntrenla. Ahora, descubrieron a Elena en su oficina en Inversiones Arango, trabajando tranquilamente como si nada hubiera pasado. Cuando la seguridad la escoltó a una sala de conferencias privada donde esperaba a Alejandro, su compostura nunca flaqueó. ¿Por qué?, preguntó Alejandro simplemente. La máscara profesional de Elena finalmente se quebró, revelando un amargo resentimiento. 23 años, Alejandro. Te he dado 23 años de mi vida. Y te he compensado generosamente. ¿Dinero?, rió ella con dureza. No quería solo dinero. Quería reconocimiento, ser socia, un lugar a tu lado. Su voz se endureció. Luego traes a estos mocosos de la calle. Los haces tus herederos. Les das acceso a todo por lo que trabajé durante décadas. La traición le dolió profundamente, pero Alejandro mantuvo la voz firme. ¿Con quién estás trabajando? ¿Lezama? Ella sonrió fríamente. Arturo valora la lealtad y el talento. Me ha prometido la vicepresidencia ejecutiva después de la adquisición. ¿Y la información de mi tratamiento? ¿Mis detalles médicos personales? Una póliza de seguro, replicó ella. Prueba de tu inestabilidad mental. Multimillonario moribundo confía en niños de la calle para tratamientos médicos experimentales.
El consejo te destituirá para el final de la semana. Alejandro se inclinó hacia adelante. Has cometido un grave error de cálculo, Elena. Esos niños de la calle son más brillantes y leales de lo que podrías comprender. Su confianza vaciló ligeramente. Es demasiado tarde. Lezama tiene todo lo que necesita. Su pequeño experimento familiar ha terminado. Ya veremos, replicó Alejandro, haciendo una seña a la seguridad. Hasta entonces, tu empleo queda rescindido. Seguirá un paquete de indemnización, supeditado a acuerdos de confidencialidad. Después de que la escoltaran fuera, Alejandro regresó a casa para encontrar a los niños implementando protocolos de contención. Los gemelos ya habían neutralizado la brecha de seguridad mientras Isen evaluaba el daño financiero. Lezama lo tiene todo, informó Isen sombríamente. Los protocolos de tratamiento, los primeros diseños del algoritmo, nuestra configuración de seguridad. ¿Qué tan malo es?, preguntó Alejandro. Lo suficiente, dijo Dylan. El cronograma del tratamiento está comprometido. Necesitamos acelerar todo. Alejandro miró sus rostros preocupados. Niños que deberían estar jugando deportes o videojuegos, no luchando contra el espionaje corporativo y una enfermedad terminal. Por un momento, la duda se apoderó de él. ¿Estaba siendo egoísta, arrastrándolos a sus batallas? Como si leyera sus pensamientos, Lucas habló. Ni se te ocurra pensar en rendirte. Conocíamos los riesgos. Y hemos enfrentado peores probabilidades en las calles, añadió Isen con firmeza. Además, dijo Tyler con una leve sonrisa, cometió un error crítico. ¿Cuál?, preguntó Alejandro. Dylan sonrió ligeramente. Robó datos incompletos. Hemos estado trabajando en protocolos señuelo mientras desarrollábamos el tratamiento real por separado. Por primera vez desde que descubrió la traición, Alejandro sintió que un destello de esperanza regresaba. Estos niños extraordinarios continuaban sorprendiéndolo. Entonces contraatacamos, declaró de inmediato. A la mañana siguiente de la traición de Elena, Alejandro Arango colapsó. El tratamiento experimental, combinado con el estrés y su ya debilitado estado, resultó ser demasiado. Llamaron a los paramédicos, pero los niños insistieron en un centro médico privado en lugar de un hospital público, uno donde pudiera mantener la seguridad y continuar con sus protocolos modificados. Señor, le recomiendo encarecidamente que no haga esto, argumentó el médico personal de Alejandro mientras lo instalaban en un ala privada de un exclusivo centro médico. Estos tratamientos no convencionales están funcionando, interrumpió Dylan, mostrando los últimos análisis de sangre de Alejandro. Los marcadores de cáncer han bajado un 18% en 10 días. El médico miró al niño con incredulidad. Eso es imposible. Improbable, corrigió Dylan. No impossible. Con Alejandro temporalmente incapacitado, los niños implementaron su plan de contingencia. Isen asumió el liderazgo, abordando la crisis con una madurez que superaba con creces sus 15 años. Necesitamos dividir responsabilidades, dijo a sus hermanos en la habitación del hospital. Yo me encargaré de inversiones Arango y mantendré a raya a Lezama. Tyler y Tomás, aseguren nuestra infraestructura digital. Lucas, maneja la percepción pública. Dylan, concéntrate por completo en el tratamiento de Alejandro. Cada niño se dedicó a su rol asignado. Isen, vestido con un traje a medida que no podía ocultar del todo sus orígenes callejeros, entró en el piso ejecutivo de inversiones Arango. Los miembros del consejo, que habían estado tramando la destitución de Alejandro, se encontraron frente a un adolescente con un dominio asombroso de su negocio y de las protecciones legales que Alejandro había establecido. El señor Arango me ha otorgado un poder notarial limitado durante su tratamiento, anunció Isen, deslizando impresionantes documentos legales sobre la mesa. Cualquier intento de destituirlo como director general desencadenará un litigio inmediato y la congelación de todas las opciones sobre acciones de los ejecutivos. Mientras tanto, los gemelos trabajaron sin descanso para consolidar sus defensas digitales. Al mismo tiempo, refinar el algoritmo de predicción del mercado.
Descubrieron que la traición de Elena tenía un inesperado lado positivo. El equipo técnico de Lezama ahora estaba enfocado en descifrar el algoritmo señuelo, malgastando valiosos recursos. Lucas, con su talento artístico, creó una narrativa pública cuidadosamente elaborada. Trabajando con el equipo de relaciones públicas de Alejandro, publicó actualizaciones estratégicas sobre el tratamiento de rutina de Alejandro y la tutoría continua de sus notables hijos adoptivos. Fotografías que mostraban a los niños visitando refugios infantiles y participando en actividades comunitarias generaron una ola de cobertura positiva que contrarrestó la campaña de desprestigio de Lezama sobre la competencia de Alejandro. Dylan apenas se apartó del lado de Alejandro. Cuando no estaba ajustando los protocolos de tratamiento, leía revistas médicas y consultaba discretamente con especialistas de todo el mundo que habían sido cuidadosamente investigados y generosamente compensados por su confidencialidad. La extraordinaria intuición médica del niño, combinada con una determinación ilimitada, comenzó a dar resultados que incluso el escéptico personal médico no podía ignorar. Una semana después de la hospitalización, Alejandro abrió los ojos para encontrar a los 5 niños dormidos en su habitación, rodeados de laptops, papeles y comidas a medio comer. A pesar de su debilidad, sonrió. Así era como se veía a la familia, desordenada, devota, implacable ante los desafíos. Informe de progreso, susurró con voz ronca. Dylan se despertó de un salto. Alejandro, tus marcadores han bajado un 30%. El protocolo modificado está funcionando mejor de lo esperado. Los demás se movieron, el alivio visible en sus rostros exhaustos. ¿Y Lezama? Preguntó Alejandro. Ethan dio un paso al frente. Contenido por ahora. Está haciendo movimientos, pero hemos contrarrestado cada uno de ellos. El consejo está dividido. ¿El algoritmo? Los gemelos intercambiaron miradas de orgullo. Totalmente operativo, anunció Tyler. Ya hemos generado suficiente capital para financiar tu tratamiento durante años, si es necesario. ¿Y la opinión pública? Alejandro se volvió hacia Lucas. Cambiando a nuestro favor, informó Lucas. Tus iniciativas comunitarias están ganando terreno. La gente está cuestionando los motivos de Lezama. Alejandro estudió sus rostros. Estos niños que se habían convertido en su razón para luchar, su legado, su familia, lo han hecho excepcionalmente bien. Mejor de lo que yo podría haberlo hecho. Aprendimos del mejor, respondió Ethan simplemente. A medida que Alejandro comenzaba su lenta recuperación, una nueva determinación se apoderó de él. Ya no se trataba solo de sobrevivir a su enfermedad o proteger su empresa. Se trataba de demostrar que la familia, incluso una forjada en circunstancias improbables, podía resistir cualquier tormenta. 2 semanas después de la hospitalización de Alejandro, mientras se fortalecía día a día, los mercados financieros de todo el mundo comenzaron a tambalearse. Lo que comenzó como fluctuaciones menores, rápidamente se convirtió en caídas dramáticas en múltiples sectores. Está sucediendo exactamente como predijo el algoritmo, explicó Ethan, extendiendo gráficos sobre la cama de Alejandro en la suite médica privada. Una tormenta perfecta de acciones tecnológicas sobrevaloradas, vulnerabilidades en el sector energético e inestabilidad bancaria. Alejandro estudió los datos, impresionado por la precisión del modelo predictivo de los gemelos. ¿Y nuestras posiciones? Protegidas, confirmó Tyler. Movimos los activos a un lugar seguro hace 72 horas. ¿Lezama? Preguntó Alejandro. Tomás hizo una mueca. Masivamente expuesto. Está apalancado hasta el cuello exactamente en los sectores equivocados. El mercado de valores era un caos. Las cadenas de noticias financieras transmitían escenas de pánico mientras los inversionistas veían evaporarse sus fortunas. Las oficinas de inversiones Arango se convirtieron en una isla de extraña calma en medio de la tormenta. Con Ethan dirigiendo las operaciones desde la oficina de Alejandro con una confianza sobrenatural. El niño mago del mercado. Lo llamó un programa financiero mientras las cámaras captaban al adolescente consultando con ejecutivos experimentados que le triplicaban la edad. Al tercer día de la agitación de mercado,
Alejandro estaba lo suficientemente fuerte como para hacer breves apariciones en la oficina, cuidadosamente gestionadas por Lucas para proyectar fuerza sin sobrecargar su cuerpo en recuperación. Lezama Global solicita una reunión de emergencia, le informó su nuevo asistente. El señor Lezama, específicamente. Alejandro intercambió miradas con Isen. Prográmalo para mañana. Aquí, no en sus oficinas. Arturo Lezama llegó sin nada de su habitual bravuconería. Su traje a medida no podía ocultar la tensión de las noches de insomnio y las pérdidas crecientes. Detrás de él seguían otros 3 ejecutivos que una vez se habían burlado de la familia adoptiva de Alejandro, todos con un aspecto igualmente desesperado. Alejandro, comenzó Lezama, intentando sonar casual. Esta situación del mercado no tiene precedentes. ¿No la tiene? Replicó Alejandro suavemente. Nuestros analistas predijeron esta corrección hace semanas. Lezama se estremeció ante la palabra corrección, un eufemismo masivo para lo que era, en efecto, un desplome que diezmaba su empresa. Necesitamos discutir un acuerdo mutuamente beneficioso, continuó Lezama. Una inyección de capital de emergencia. Una sociedad, quizás. ¿Sociedad? Repitió Isen incrédulamente. Después de que intentaste una toma hostil, después de usar información robada, el rostro de Lezama se oscureció al ser interpelado por un adolescente, pero la desesperación mantuvo su tono civilizado. Los negocios son los negocios. Todos hemos hecho movimientos agresivos en ocasiones. Alejandro se inclinó hacia adelante. Déjame entender. ¿Quieres que salve la compañía del hombre que intentó destruir la mía, que usó mi enfermedad como palanca, que llamó a mis hijos mocosos? El mercado no se recuperará en meses, intervino desesperadamente otro de los ejecutivos. Para entonces, seremos insolventes. Miles de empleos perdidos, fondos de jubilación aniquilados. Alejandro se volvió hacia Isen. ¿Qué predice nuestro algoritmo para las empresas que implementan una gestión de riesgos adecuada y un gobierno ético? Ethan Note to Tubio. Recuperación en 8 semanas. Potencial de crecimiento significativo en los sectores correctos para el final del trimestre. El silencio en la sala fue ensordecedor. Finalmente, Alejandro se puso de pie. Caballeros, consideraré la ayuda bajo una condición. Dila, dijo Lezama rápidamente. Alejandro sonrió. Mis hijos explicarán los términos. Les sugiero que escuchen con atención. Mientras Alejandro salía para tomar un medicamento programado que Dylan insistía no podía retrasarse, escuchó a Isen comenzar a delinear condiciones que remodelarían el panorama financiero de la ciudad y las vidas de innumerables jóvenes vulnerables. La ironía no se le escapó a Alejandro. Los niños de la calle, el caso de Caridad, ahora estaban determinando el destino de las mismas élites que se habían burlado de ellos. Y lo estaban haciendo no con venganza, sino con visión. Los términos fueron establecidos con una precisión que impresionó incluso a Alejandro. Isen, con el apoyo de sus hermanos, había elaborado condiciones que iban mucho más allá de simples rescates financieros. El 50% de los puestos del consejo en cada empresa rescatada debe asignarse a personas con experiencia en servicios sociales o educación, explicó Isen a los ejecutivos reunidos al día siguiente. Un mínimo del 30% de las ganancias anuales financiará programas para jóvenes en riesgo. Imposible, espetó Lezama. Nuestros accionistas nunca. Sus accionistas actualmente están perdiendo todo, interrumpió Tomás secamente. Esto les ofrece una recuperación. Cada empresa establecerá programas de aprendizaje que ofrezcan caminos hacia el empleo para jóvenes de entornos desfavorecidos, continuó Tyler. Y becas universitarias completas para los solicitantes calificados, añadió Lucas. Dylan, el más joven, habló al final. Además, financiamiento para la investigación médica enfocada en tratamientos para enfermedades tradicionalmente subfinanciadas, que afectan a poblaciones vulnerables. Los ejecutivos parecían atónitos ante las exigencias integrales provenientes de niños que alguna vez habían despreciado.
Alejandro observaba con silencioso orgullo cómo sus hijos se conducían con la madurez y visión que dejaban en ridículo a los supuestos líderes empresariales. Tienen 24 horas para decidir, concluyó Eisen. Después de eso, nuestra oferta expira. Cuando los ejecutivos se marcharon, Alejandro reunió a su familia en su oficina privada. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo?, les preguntó. No solo están salvando empresas. Están cambiando sistemas que han existido por generaciones. Sistemas que nos fallaron a nosotros, replicó Eisen simplemente. Y a miles como nosotros. Más tarde esa noche, mientras regresaban a la mansión, Alejandro encontró a Dylan sentado solo en la biblioteca, inusualmente callado. ¿Qué te preocupa?, preguntó Alejandro amablemente. Dylan levantó la vista de la revista médica que había estado estudiando. Estas personas fueron crueles con nosotros. Se rieron de nosotros, nos insultaron. Sí, asintió Alejandro. Lo hicieron. Y ahora tenemos el poder de verlos fracasar, de dejar que experimenten lo que es no tener nada. La voz del niño no contenía rencor, solo una genuina duda ética. ¿No sería eso justicia? Alejandro se sentó a su lado. Quizás, pero ¿es justicia lo que buscamos? Los otros niños se habían reunido en la puerta, escuchando. ¿Qué buscamos entonces?, preguntó Lucas. Alejandro miró a cada uno de ellos. Estos niños extraordinarios que ya habían experimentado más dificultades que la mayoría de los adultos. Esa es la verdadera pregunta, ¿no? La venganza es fácil. La transformación es más difícil. Podríamos hacer ambas cosas, sugirió Tyler. Ayudarlos, pero hacer que duela. Podríamos, asintió Alejandro. La pregunta es, ¿en qué nos convertiría eso? Un pesado silencio cayó. Finalmente, Eisen habló desde la puerta. En las calles, teníamos una elección todos los días: convertirnos en lo que nos lastimó o convertirnos en algo mejor. Entró en la habitación. Voto por elegir ser mejores. Uno por uno, los demás asintieron de acuerdo. A la mañana siguiente, los ejecutivos regresaron con acuerdos firmados aceptando todas las condiciones. Mientras se intercambiaban los papeles, Lezama se acercó a Alejandro en privado. No lo entiendo, admitió. Podrías habernos destruido. Después de lo que intenté hacerte, de lo que dije de estos niños. ¿Por qué ayudarnos? Alejandro miró a través de la sala, donde sus hijos revisaban documentos con el equipo legal. Tuve excelentes maestros, respondió simplemente. Mientras Lezama se iba, completamente humillado, Alejandro sintió una extraña ligereza. Su cuerpo todavía luchaba contra el cáncer, todavía era vulnerable, pero su espíritu nunca había sido más fuerte. Esa noche, la familia Arango celebró con pizza en el estudio de Alejandro, muy lejos de las cenas formales de su vida anterior. Por el futuro, brindó Alejandro con su vaso de agua mineral, chocándolo contra los refrescos de los niños. Por la familia, corrigió Dylan con una sonrisa. Las semanas siguientes trajeron transformaciones notables. La crisis financiera comenzó a estabilizarse exactamente como había predicho el algoritmo. Inversiones Arango no solo resistió la tormenta, sino que salió más fuerte, guiando a otras empresas hacia la recuperación a través de las alianzas condicionales que Eisen había orquestado. La élite de la ciudad observaba con fascinación cómo los términos de estos acuerdos entraban en vigor. Las reuniones de consejo que antes se centraban únicamente en los márgenes de beneficio, ahora incluían discusiones sobre programas de aprendizaje e iniciativas de becas. Las oficinas corporativas abrieron sus puertas a jóvenes de entornos similares a los de los muchachos Arango. Está funcionando mejor de lo que anticipamos, informó Eisen durante su reunión familiar semanal. La mesa del comedor estaba cubierta de informes que mostraban el impacto de sus iniciativas. Las empresas están descubriendo que estos programas en realidad mejoran sus resultados a través de la innovación y la buena voluntad de la comunidad. Y el financiamiento para la investigación médica está dando resultados, añadió Dylan emocionado. Se han aprobado 3 nuevos ensayos clínicos basados en nuestro modelo. Lo más notable es que la salud de Alejandro continuó mejorando.
El protocolo de tratamiento experimental había reducido sus marcadores de cáncer en más del 60%. Sus médicos, inicialmente escépticos, ahora documentaban cada aspecto de su caso para revistas médicas. Lo llaman el protocolo Arango, dijo Dylan con orgullo. Podría ayudar a miles de pacientes con condiciones similares. Elena Reyes hizo un regreso inesperado una tarde, solicitando ver a Alejandro. Se paró torpemente en su oficina, una sombra de su antiguo y yo confiado. Cometí un terrible error, admitió. Lezama prometió todo. Luego me abandonó cuando su empresa comenzó a fallar. Alejandro la estudió, recordando 20 años de servicio leal antes de su traición. ¿Qué quieres, Elena? Una oportunidad para enmendarlo, respondió suavemente. Cualquier puesto. Empezaré desde abajo si es necesario. Alejandro se volvió hacia Ethan, que había estado observando en silencio. ¿Qué piensas? Ethan consideró cuidadosamente antes de responder. Todos merecen una segunda oportunidad, pero la confianza debe ganarse. Alejandro asintió. Hay un puesto coordinando nuestros nuevos programas juveniles. Es un trabajo exigente con adolescentes problemáticos, nada que ver con tu rol anterior. Los ojos de Elena se abrieron ligeramente. Luego asintió. Acepto. Gracias. Con la llegada de la primavera, la familia Arango se encontró en el centro de una revolución silenciosa. Las publicaciones financieras que una vez se habían burlado del caso de caridad de Arango, ahora analizaban los enfoques innovadores que sus hijos notablemente dotados estaban aportando a los negocios y la filantropía. La marea había cambiado, no por la fuerza, sino por la visión y la perseverancia. Un año exacto después de que Alejandro Arango recibiera su diagnóstico terminal, se encontraba en el podio de la recién inaugurada Fundación Arango para Jóvenes Innovadores. El gran edificio, antes una bodega abandonada en un barrio en dificultades, ahora brillaba con laboratorios de innovación, aulas y viviendas para jóvenes en transición. Cuando recibí mi diagnóstico hace 12 meses, comenzó Alejandro, su voz fuerte a pesar de la emoción subyacente. Creí que enfrentaba un final. En cambio, encontré un comienzo. La audiencia, una notable mezcla de líderes empresariales, profesionales médicos y jóvenes de todos los orígenes, escuchaba con atención absorta. En primera fila se sentaban 5 muchachos con trajes azul marino a juego, observando con orgullo cómo el hombre al que habían salvado contaba su historia. La ciencia médica dirá que mi recuperación se debió a un innovador protocolo de tratamiento, continuó Alejandro. Los analistas financieros atribuirán el notable crecimiento de inversiones Arango a algoritmos predictivos y alianzas estratégicas. Ambos tienen razón, pero es incompleto. Hizo una pausa, mirando directamente a sus hijos. Lo que realmente me salvó, lo que transformó todo, fue encontrar una familia en el lugar más inesperado. 5 jóvenes extraordinarios que vieron más allá de mi riqueza, mi vacío, más allá de mi poder, mi vulnerabilidad. La ceremonia inaugural de la fundación marcó la culminación de su notable viaje. El protocolo Arango, como se conoció el tratamiento contra el cáncer de Dylan, ahora ayudaba a pacientes de todo el mundo. El algoritmo de los gemelos había revolucionado el pronóstico del mercado mientras financiaba iniciativas sociales con sus ganancias. La visión artística de Lucas había dado forma al diseño de la fundación, creando espacios donde la creatividad podía florecer sin importar el origen. Ethan se había convertido en el verdadero socio de Alejandro en los negocios, aportando nuevas perspectivas que cambiaron la cultura corporativa desde adentro. Después de la ceremonia, mientras los invitados se mezclaban en el atrio central de la fundación, Elena Reyes se acercó con un grupo de adolescentes, su primer grupo del programa de alcance callejero que ahora dirigía. «Tienen algo que mostrarles», les dijo en voz baja a Alejandro y los muchachos. Una chica dio un paso al frente nerviosamente. «Desarrollamos esta aplicación para ayudar a los chavos a encontrar lugares y servicios seguros». Demostró el programa en su tableta. Funciona sin conexión también, para los que no tienen internet confiable. Alejandro observó cómo sus hijos se relacionaban de inmediato con los adolescentes,
ofreciendo sugerencias y aliento con la naturalidad de quienes realmente entendían. No había condescendencia ni distancia, solo conexión entre jóvenes que reconocían las luchas y fortalezas de los demás. Más tarde esa noche, en la privacidad de su hogar, la familia Arango se reunió en la biblioteca donde todo había comenzado un año atrás. El consejo aprobó tu nominación por unanimidad, le dijo Alejandro a Isen. Serás el director ejecutivo más joven en la historia de la fundación. ¿Estás seguro? Preguntó Isen. La gente hablará. Alejandro sonrió. Que hablen. Los resultados hablarán por sí mismos. Dylan se acercó con los últimos resultados médicos de Alejandro. Remisión total, anunció con orgullo. Confirmed officialmente. Entonces, ¿qué sigue? Preguntó Lucas. Hemos hecho todo lo que planeamos. No todo, respondió Alejandro pensativamente. Hay otros niños como ustedes ahí fuera. Otras posibilidades esperando ser descubiertas. ¿Un nuevo proyecto? Preguntaron los gemelos simultáneamente, con los ojos iluminados. Alejandro miró a su alrededor a estos extraordinarios muchachos que habían entrado en su vida cuando pensaba que estaba terminando, que le habían enseñado que el verdadero legado no se mide en edificios o cuentas bancarias, sino en vidas transformadas. No, dijo con una sonrisa. Un nuevo capítulo.